El 17 de julio de 1970, en plena madrugada, 5 convictos, todos cumpliendo cadena perpetua, escaparon de la penitenciaría de Dorchester en New Brunswick, Canadá. Sus nombres eran John Lee Parker, de 27 años, Jack Fisher, de 32, Sam Wetmore, de 36, George Hannington, de 29, y Lemuel Fleming, de 41. Durante la huida, a unos 20 kilómetros de la prisión, toparon con lo que parecía ser una granja abandonada, o eso creyeron. 2 días después, 2 de los convictos relataron con detalles espantosos lo que ocurrió allí. Esta historia está contada por uno de ellos, John Lee Parker. Yo y los muchachos llevábamos meses planeando la fuga. El plan era llegar a Estados Unidos, si podíamos, a un lugar donde nadie supiera quiénes éramos. Teníamos claro que debíamos alejarnos de aquí lo máximo posible. Nos escapamos en plena noche, serían como las 2 de la mañana, creo. Cuando logramos pasar los muros, echamos a correr hacia el norte y planeamos girar al oeste una vez cruzáramos el río Memramcook. No sé cuánto corrimos ni durante cuánto tiempo, pero cuando el sol empezaba a levantarse, vimos una granja a lo lejos. Estábamos reventados, con hambre y sed, y pensamos que ya nos habíamos alejado lo suficiente como para descansar un rato. Al acercarnos se veía vieja y podrida, como si llevara años sin usarse. La casa estaba sucia, con los arbustos crecidos por todas partes, y el granero parecía a punto de venirse abajo. No sabíamos si todavía vivía alguien, así que nos acercamos despacio, con cuidado. A pocos metros de la casa, decidimos que 3 iríamos a la puerta trasera por si alguien intentaba salir corriendo por detrás, y los otros 2 llamarían a la puerta principal para comprobar si había alguien. Si resultaba que vivía gente allí, el plan era atarlos, conseguir algo de comida y agua, y volver a echar a correr. Yo fui a la parte trasera con otros 2, y me quedé esperando, atento por si alguien salía disparado por la puerta. Pasaron unos minutos, y de pronto, la puerta se abrió. Era Jack. Dijo que no había nadie dentro, así que el resto entramos para buscar comida y algo que beber. El interior estaba tan mal como el exterior. Mugre, olor a humedad, y señales de que quizá animales salvajes habían estado viviendo allí desde hacía tiempo. Registramos lo que pudimos, y lo único que encontramos fueron varias latas de carne y frijoles. El grifo no funcionaba. Jack le dijo a Sam que saliera a ver si había un pozo cerca. Pasaron unos 10 minutos, y entonces oímos a Sam gritar: «¡Salgan aquí ahora mismo!». Salimos corriendo por la puerta trasera y lo escuchamos otra vez, más fuerte: «Estoy en el granero. ¡Entren aquí ya!». Corrimos hacia el granero. Las puertas estaban entreabiertas. Antes de entrar, nos detuvimos un segundo y nos miramos sin saber qué íbamos a encontrar. Ya estábamos nerviosos, con el cuerpo temblando por la huida y la tensión. Yo entré primero. Dentro estaba oscuro, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, vi a Sam justo enfrente, con una expresión extraña, como si se le hubiera vaciado la cara. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi a alguien más, un hombre, a unos pasos de Sam. Me giré hacia él. Era un anciano. Estaba allí de pie, mirándome fijo, sin moverse. Tenía el pelo largo, plateado, por debajo de los hombros, y aparentaba unos 60 años. Cuando los demás entraron detrás de mí, se quedaron clavados igual que yo. Nos quedamos unos segundos mirando a Sam y al viejo, sin decir nada, hasta que Jack rompió el silencio. «¿Quién eres, viejo? ¿Vives aquí?». El hombre no respondió. Siguió mirándome sin pronunciar una palabra. Pasó casi un minuto y Jack volvió a preguntarle quién era y si vivía allí, esta vez con más dureza. Jack siempre fue un impulsivo, y yo sabía que si el viejo no contestaba podía acabar mal para él. Otro minuto más. Entonces el anciano giró lentamente la cabeza hasta mirar a Jack y respondió con una voz tranquila, segura: «Sí, vivo aquí, y desde hace mucho tiempo». Noté que tenía un acento leve, pero no supe identificarlo en ese momento. Jack ordenó entonces: «Sam, George,
Traigan esa silla y busquen cuerda. Vamos a atar al viejo. Los dos conocían el carácter de Jack, así que no perdieron tiempo. Agarraron una silla y encontraron hilo de balas, ese cordel que se usa en los graneros. Lo sentaron y lo ataron. El viejo no se resistió, no discutió, no pidió nada, solo siguió mirando a Jack con la cara vacía, sin expresión. A mí me recorrió un escalofrío. Algo no estaba bien con ese hombre. Yo había visto de cerca lo que era el mal. Cuando tenía 14 años, mi padre asesinó a mi madre y fue un monstruo con mis hermanos y conmigo. Así que, con el tiempo, aprender a reconocer cierta oscuridad se me volvió casi instinto, pero me lo guardé. Mostrar miedo o dudas delante de los muchachos no era una opción. Jack le dijo a Sam que fuera a buscar las latas que habíamos visto en la casa y le preguntó si había encontrado agua. Sam respondió que sí. Cuando Sam salió, Jack volvió a clavar los ojos en el viejo. A ver, viejo, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo puedes vivir en un agujero como este? El anciano no contestó enseguida. Se limitó a mirarlo con una furia silenciosa, y cuando por fin habló, dijo: Caballeros, les contaré una historia, ya que parece que voy a estar aquí un rato. Nací hace muchísimo tiempo, en Sisteron, Francia. Cuando era joven, más o menos de su edad, me ocurrió algo terrible, algo que me dejó incapaz de morir. Y como ya no temo a la muerte, la deseo cada día. Cada día que pasa es otro día más que debo seguir en esta tierra maldita. Luego añadió, como si estuviera leyendo nuestras caras: por su aspecto, puedo ver de dónde vienen. No me interesa su negocio ni sus planes. Solo les pido una cosa: márchense antes de que caiga la noche. En ese momento entró Sam con las latas y un cubo de agua. Todos dimos un pequeño salto por el sobresalto y Jack se burló, como quitándole importancia. Está loco este viejo. Sam, trae la comida y el agua. Pero a mí me dejó helado lo que el viejo dijo. ¿Y cómo lo dijo? No hablaba como alguien desquiciado. No se comportaba como un loco. Miré al anciano. Bajó la cabeza y se quedó en silencio. Nos sentamos en una zona del granero donde entraba algo de luz y comimos. Nos pasamos las latas, compartiendo lo poco que teníamos. Los demás incluso bromeaban, hablando de lo que harían cuando llegáramos a Estados Unidos. Yo no podía sacudirme esa sensación. Aquel viejo era peligroso. Cuando terminamos, Jack dijo que alguien debía subir al altillo a hacer la primera guardia. La zona alrededor era abierta, se veía a kilómetros, y lo ideal era viajar de noche para no ser vistos. En el camino, habíamos cruzado varios ríos y habíamos ido un trecho río arriba antes de volver a tierra, así que los perros tardarían en agarrar nuestro rastro. George se ofreció para la primera guardia. El resto nos repartimos por el granero, buscando un rincón donde tumbarse y dormir algo. Lo siguiente que recuerdo es que Lemuel me sacudía el hombro. «Te toca vigilar», me dijo. Yo ya terminé. Eso significaba que yo había dormido varias horas. Me levanté y al ir hacia la escalera del altillo, miré de reojo al viejo. Otra vez me estaba observando con esa cara inexpresiva. No parecía preocupado en absoluto de que 5 fugitivos lo hubieran atado a una silla, ni de lo que pudiera ocurrirle. Subí al altillo y miré por una ventana. Ya era tarde, tirando a última hora de la tarde. Eso significaba que en unas horas nos iríamos. Me pregunté qué pensaba hacer Jack con el viejo antes de marcharnos. Me senté en un barril, en el mismo punto desde el que los otros vigilaban, y me perdí en mis pensamientos. En algún momento me venció el sueño. Me desperté sobresaltado. Casi era el anochecer. Bajé rápido por la escalera pensando que, si los demás seguían durmiendo, me habrían despertado antes. Pero al tocar suelo y mirar hacia dónde estaba el viejo, se me paró el corazón. Había desaparecido. Corrí hacia la silla. El cordel con el que lo atamos estaba hecho trizas en el suelo. Grité a los demás para que se levantaran y vinieran. En segundos estaban a mi lado, igual de tensos que yo. Sam y George lo habían atado bien, y el hombre no parecía lo bastante fuerte como para reventar ese cordel de esa manera. Dentro del granero ya casi no se veía nada.
La oscuridad iba cerrándose como una boca. Le pregunté a Jack qué hacíamos ahora, y en ese instante oímos un ruido en una de las habitaciones del fondo del granero. Lemuel dijo: «Jack, vámonos de aquí, no se ve nada. Además tenemos que irnos ya». Jack respondió, con esa voz suya que siempre sonaba a valentía exagerada: «No me voy sin darle al viejo una despedida como se merece, ya me entiendes. Él sabe que somos fugitivos. Tiene que estar ahí atrás, en uno de esos cuartos. Si están muy asustados para venir conmigo, quédense aquí». Yo le contesté: «Está bien, pero date prisa». Jack empezó a caminar despacio hacia la parte de atrás. Había al menos 3 habitaciones y varios establos. Jack siempre actuaba como un tipo duro, pero en el fondo yo pensaba que era un cobarde que necesitaba aparentar. Los 4 nos quedamos mirando cómo se lo tragaba la oscuridad. Dentro del granero ya solo entraba una lámina de luz de luna por las rendijas de la madera vieja. Yo estaba sudando, temblando tanto que sentí que iba a desmayarme. De pronto, algo soltó un gruñido, y enseguida escuchamos a Jack gritar: «¡Hijo de...!». La frase se cortó de golpe. Nosotros no esperamos a nada más. Giramos y echamos a correr hacia las puertas del granero, a unos metros detrás. Empujamos, y no se abrieron. Manoseamos la madera, buscando cómo, pensando que se habían atascado. Entonces lo vimos. Alguien había pasado una cadena por las puertas y les había puesto un candado. Nos habían encerrado. «Mierda. ¿Qué hacemos ahora?», dijo George. «Buscar una salida. Vamos», respondí. «Tenemos que salir ya». Empezamos a palpar la pared del granero, buscando una rendija, un hueco, algo por donde pudiéramos colarnos. Y entonces escuché otro gruñido y el sonido de algo corriendo hacia nosotros a 4 patas, rápido, demasiado rápido. Grité: «¿Qué demonios es eso?». Sin aviso, Sam soltó un alarido que me heló la sangre. «¡Ayuda! ¡Algo me agarró!», siguió gritando, y de repente el grito se apagó como si alguien le hubiera arrancado la voz de cuajo. Fue como si le hubieran destrozado la garganta, y el silencio que vino después fue aún peor. Lemuel gritó: «¡Vamos, Johnny! Tenemos que salir de aquí». Yo no contesté, solo eché a correr, alejándome del lugar de los gritos. Tropezaba con herramientas, con vigas, con lo que fuera. Me golpeé varias veces y estuve a punto de caer inconsciente. Llegué a lo que creí que era la parte trasera del granero. Me giré y me quedé ahí, tratando de respirar. De pronto, silencio absoluto. Nada se movía, nada sonaba, como si el mundo hubiera dejado de existir. Pasaron unos minutos y entonces oí un susurro. «Johnny, ¿eres tú? Soy Jack. Creo que encontré una salida. Ven». Me quedé rígido. Yo había oído gritar a Jack, un grito horrible. ¿Cómo podía seguir vivo? Volvió el susurro desde la oscuridad. «Vamos, Johnny, ven aquí». No sabía qué hacer, pero tampoco quería quedarme esperando para ser el siguiente. Empecé a acercarme con cuidado hacia la voz, cuando de pronto escuché los gritos espantosos de Lemuel, arriba, en la zona del altillo. Eso me empujó a moverme más rápido hacia donde venía la voz de Jack. Entonces pisé algo en el suelo. En Mullenstauersheim hizo un sonido ronco, como un quejido. Di un salto hacia atrás. «Johnny, soy yo. Jack, ayúdame a levantarme». Me agaché para ayudarlo y mi mano tocó un charco de líquido caliente. Me llevé la mano a la nariz y reconocí el olor inconfundible de la sangre. Busqué a tientas hasta encontrar su brazo y lo levanté. Y fue entonces cuando la luz de luna que entraba por una grieta me dejó ver lo que Jack quería decir con salida. Nos movimos tan rápido como pudimos. Jack estaba destrozado, sangrando muchísimo. Llegamos a un punto donde la madera del granero dejaba pasar un hilo de luz. Empujé un panel y cedió lo justo para que pudiéramos salir apretados. Una vez fuera, echamos a andar de vuelta por donde habíamos venido. No paraba de mirar por encima del hombro mientras sostenía a Jack. Sentía que nos perseguían, que en cualquier momento nos alcanzarían. Caminamos toda la noche para alejarnos lo máximo posible de la granja. Cuando hubo suficiente luz, encontramos una carretera transitada para pedir ayuda.
No tardaron en darse cuenta de que éramos fugitivos y llamaron a la policía. Yo pensé que Jack se moriría en el camino, pero el maldito aguantó. Después de que yo contara mi historia al alcaide, este avisó a la policía local y fueron a investigar la granja. Cuando entraron al granero, varios agentes dijeron que olía como una guarida de animal. Registraron el lugar y encontraron al anciano en el altillo, sentado en una silla leyendo un libro. Cuando le preguntaron quién era, su respuesta fue: ¿qué han tardado tanto? Lo arrestaron como sospechoso por los asesinatos de Sam Wetmore, George Hannington y Lemuel Fleming. Mientras seguían registrando el granero, hallaron una habitación oculta bajo una de las estancias del fondo. Dentro había huesos de varias decenas de personas, entre ellos los de Sam y Lemuel. Estaban limpiados, prácticamente pelados, salvo por algunos restos de tejido relativamente reciente. Durante el mes siguiente se registró toda la propiedad. Nunca se supo el número exacto de cuerpos encontrados, pero sospecharon que podrían ser hasta 100. Los restos de George jamás se recuperaron. También registraron la casa. Había objetos muy antiguos, algunos fechados en el siglo XVIII. Encontraron una fotografía vieja que coincidía con el anciano. Los expertos dijeron que esa foto era de alrededor de 1850 y que fue tomada en Francia. Nadie supo cómo ni cuándo aquel hombre llegó a vivir allí, sobre todo porque la granja había estado abandonada durante 30 años. El anciano nunca dijo su nombre a las autoridades, así que terminó siendo conocido simplemente como el Viejo. Fue condenado y permaneció en prisión hasta 1984. Un día, en el verano de 1984, desapareció. Se creyó que había escapado, se organizó una búsqueda, pero nunca lo encontraron. Años después, una familia que compró el terreno aseguró que, de vez en cuando, veían a un hombre mayor extraño rondando los límites de la granja, a veces caminando despacio, a veces simplemente quieto, mirando, y luego perdiéndose entre los árboles. Cuando el alcaide le preguntó al viejo si lo que yo había contado era cierto, él respondió: no lo niego. Jack sobrevivió, pero tuvieron que amputarle el brazo izquierdo por el daño brutal que había sufrido, y su historia coincidía con la mía. Cuando me preguntaron qué creía yo que mató a los otros hombres, mi respuesta fue clara: un hombre lobo.